Cuando aún continúa la discusión sobre qué podría ser en realidad la posmodernidad, si una época o una actitud, resulta que llega Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés, y nos dice que, si bien era ambas cosas, la cuestión principal es que ya ha pasado. Ya no estamos ahí, la posmodernidad acabó. Ahora estamos en el paroxismo de lo hipermoderno. Así preguntarse ¿qué es la hipermodernidad? Sería lo mismo que preguntarse qué es la actualidad y qué somos nosotros ahora. En este vídeo vamos a analizar la respuesta de Lipovetsky. Gilles Lipovetsky está interesado ante todo en radiografiar la actualidad, analizarla correctamente y permitir observar sus problemas, sus aspectos preocupantes y los que no lo son tanto, incluso los que van acompañados de inesperadas consecuencias positivas. Lipovetsky ha recibido influencias de Castoriadis, Deleuze o Foucault, pero también de Baudrillard y Lyotard y otros autores que le han permitido buscar y encontrar claves para observar esos contrastes y paradojas entre lo positivo y lo negativo en las sociedades democráticas, occidentales y desarrolladas, que son su centro de interés, como Durkheim o Tocqueville. Lipovetsky, cuyo primer gran éxito, La Era del Vacío, fue publicado en 1983, en realidad empezó analizando la posmodernidad. Su interés era descartar algunas de las conclusiones que se pueden derivar de los análisis de Baudrillard y Lyotard, sobre todo. Señalar que no ha triunfado el nihilismo, aun a pesar de la crisis de los metarrelatos. Esto mismo lo va a observar en la etapa siguiente, la hipermodernidad actual, que tiene características y contradicciones propias, porque Lipovetsky a lo que se dedica ante todo es a mostrar situaciones paradójicas y explicar cómo se producen y ver cómo todo es contradicción, pero precisamente de ahí nace una posibilidad incluso de esperanza, aunque no entusiasta. La modernidad es un proceso. No es que haya acabado, sino que tiene fases. La hipermodernidad es, concretamente, la tercera etapa de la modernidad consumista y está habitada por hiperindividualistas o individualistas de segunda generación, según Lipovetsky. No es que habitemos una época radicalmente distinta de la modernidad, es que habitamos una modernidad acabada, frente a etapas anteriores en las que ésta era tan solo una versión limitada. La posmodernidad sí existió en los años 80 y 90, pero ya pasó. En realidad era solo una etapa de transición hacia este exceso paroxístico en el que vivimos. Es por eso que el nombre posmodernidad, que puede ser aceptado para describir esa transición concreta con ese individualista cool y consumista ya producto de una segunda revolución del consumo, pues no refleja correctamente la realidad, porque no hay nada post en la etapa. No se deja atrás nada de la modernidad, sino que se empieza el salto hacia lo hiper, el exceso paroxístico total en el que estamos envueltos ahora. La hipermodernidad es exceso. Es por ello hiper en todo. Hipermercado, hipercapitalismo, hiperindividualismo, hiperconsumo. Es el exceso que llega a todas partes y está disponible para todos en el mundo occidental desarrollado. La modernidad siempre ha sido contradictoria. En la primera, la de la Ilustración, se entroniza la razón y la autonomía individual mientras el poder del Estado alcanza máximos históricos y se sientan las bases de una sociedad disciplinaria. Ahora las cosas han cambiado, pero las contradicciones permanecen. No vivimos en una sociedad disciplinaria y el poder del Estado se ha visto reducido. Se recurre no a la disciplina, sino a la seducción. El individuo es ahora más libre y a la vez más frágil. La situación actual, la hipermodernidad, se ha ido gestando desde el siglo XX. El primer paso se produce con la explosión del consumo ya detectable en los años 60, que conduce al abandono del enfoque disciplinario y al recurso a la seducción. En una sociedad de consumo se adopta la lógica de la moda por todas partes. Esta difusión de la lógica de la moda es una de las bases
del advenimiento de la era posmoderna. Pero Lipovetsky destaca que esta lógica, cuando llegamos a la posmodernidad y a la hipermodernidad, ya no es una lógica diferencial. No se compra para diferenciarse de los demás, sino por placer o proyecto personal. El individuo pasa a ser un narcisista y un hedonista que compra o hace cualquier cosa o toma cualquier decisión para maximizar sus intereses particulares y su placer. Esto es consecuencia de la seducción, de la explosión del consumo, de los constantes mensajes de los medios. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre pos e hiper en este caso? Pues que, según Lipovetsky, en la hipermodernidad el hedonismo pasa a ser un hedonismo crispado, a diferencia del relajado de la posmodernidad. Este dato es uno de los que le impulsan a caracterizar la posmodernidad como transición, porque la crispación, la ansiedad, los problemas de salud mental crecientes son consecuencia de la propia lógica que servía para describir esa posmodernidad cuando verdaderamente cala y se hace madura. ¿Qué venía a definir la posmodernidad según el posmoderno más famoso, Jean-François Lyotard? La crisis de los metarrelatos. ¿Pero por qué entran en crisis? ¿Y qué consecuencias reales tiene esto? El cambio de un sistema capitalista productivo a un sistema capitalista de consumo, la economía basada en el consumo y la comunicación de masas, conducen al paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad moda de lo efímero. La seducción, la fantasía, el principio moda que nos dice que todo lo nuevo es bello, todo conduce a girar el centro de gravedad de la sociedad hacia el presente. Este giro es el que rige y determina la crisis de los metarrelatos y el advenimiento de la posmodernidad. El consumo, como promesa de presente eufórico, genera presentismo, que va acompañando a las diferentes generaciones de consumidores. Lipovetsky identifica ya como presentismo de primera generación a los franceses en los 30 años de expansión del consumo entre 1945 y 1975. Este presentismo ya habría afectado a la revolución del 68 en ese país. ¿Cómo creer realmente en una ideología, en un metarrelato, en el sacrificio por el triunfo de unos ideales a largo plazo desde ese presentismo? Revolución, pues, con muchas comillas, la del 68 en Francia. La posmodernidad, los años 80 y 90, serían ya un presentismo de segunda generación. La crisis de los metarrelatos se manifiesta más, pero además hay ya una gran sobreexcitación de estímulos. La inmediatez, la simultaneidad acercada por los medios de comunicación de masas, producen ya una alteración fundamental en el espacio-tiempo. Este presentismo y consumismo generalizados deriva en hedonismo, que es el fundamento último de la imposibilidad de ideologías firmes o de creer en los metarrelatos. No hay sacrificio, hay privatización de todos los órdenes de la vida y por tanto no hay metarrelatos. Hay un individuo mucho más voluble. Hay una moralidad, sí, pero es indolora y circunstancial, dice Lipovetsky. Pero las contradicciones de esta situación llevan al presentismo de tercera generación que se sitúa ya en la hipermodernidad. El propio desarrollo de la modernidad nos ha traído hasta aquí, apoyado en 3 elementos fundamentales: mercado, eficacia técnica e individualismo. Y aterrizamos en una modernidad acabada, pero no por ello menos contradictoria. El turbocapitalismo determina que la prioridad sea la rentabilidad inmediata cada vez más. Los gobiernos también buscan resultados inmediatos. El presentismo está ya por todas partes y, sin embargo, ahora, en el hiper, resulta que el hedonismo relajado del posmoderno entra en su propia crisis. El hiperindividualista sigue siendo hedonista, compra o no compra por placer, su ética sigue siendo igual de blandita. Todo ha quedado subordinado a su naturaleza de homo economicus.
Todo está privatizado en su vida y se trata siempre de maximizar sus intereses particulares en todas y cada una de las esferas de su vida. Horror y fin. Según Lipovetsky, no, porque las tensiones subyacentes complican mucho más este retrato. El hedonismo no es ya un carpe diem despreocupado y el placer del consumo es más bien satisfacción. Factores que lo cambian todo. En la posmodernidad teníamos individualista cool como hedonista relajado. En la hipermodernidad somos unos hedonistas crispados, por la propia desaparición de la fe en un metarrelato, la falta de estructuras en las que refugiarse y el desarrollo del contexto en que vivimos. El hiper es un desencantado del pos en muchos aspectos. El hiperindividualista puede y suele estar asustado. Y nada puede rescatarlo definitivamente de su miedo. Por eso se crispa. Lo que en el inicio de la modernidad era fe en el progreso, ha mutado en actitud defensiva porque, contradicción, en este que debería ser hiperpresentismo, pues hay una insalvable inquietud por la incertidumbre del porvenir. La inseguridad de la existencia ha suplantado la indiferencia posmoderna. Esto sí tiene una cara terriblemente inquietante para Lipovetsky. Es la fragilización de la personalidad. El individuo más fluido está también más desestabilizado y no tiene defensa en una estructura superior. Está abandonado a su suerte, abandonado a sí mismo. Recibe menos órdenes, más sugerencias y más explicaciones. Es por tanto más libre, pero siente más dolor. Padece más trastornos depresivos y de ansiedad, que no son producto de su necesidad de rendir o de imposibilidad de escapar a la aceleración temporal actual. Cualquier proyecto vital se puede escoger, es la propia libertad, la fragmentación, lo que desequilibra y fragiliza. El hiperindividualista es proyectivo y preventivo. Se proyecta hacia el futuro y encuentra crisis de empleo, de pensiones, climática, de todo. Y su respuesta, sus reclamaciones ya no son esperanza, sino defensa. Pero cualquier interés que tenga o cualquier creencia es necesariamente fluctuante, porque ya no se cree nada profundamente. Por eso no encuentra rescate de su crispación y ansiedad. La hipermodernidad no ha reemplazado la fe en el progreso por la desesperación y el nihilismo, sino por una confianza inestable, fluctuante, variable según los acontecimientos y las circunstancias. No es que no quiera nada o no luche por nada. No es por tanto que tenga un desapego nihilista, sino que el hiperindividualista no puede quedar fijado en una ideología, pero sí se preocupa por su futuro. Así resulta que sí es capaz de sacrificio, otra contradicción, ejemplificada en el caso de la salud, por ejemplo. El hedonismo puro del instante pasa a ser culto a la salud, que puede implicar todo tipo de sacrificios personales. El hiperindividualista elige, pero no siempre, el mayor placer inmediato. El instante no se ha adueñado de todo. Seguimos siendo un individuo para el futuro, pero de otra manera. El paroxismo de aceleración y consumismo hace recordar que el individuo necesita otras cosas. Es evidente que el instante puro está muy lejos de haberse apoderado de la existencia privada, dado que la sociedad hipermoderna hace reaparecer la necesidad de la duración como contrapeso del reinado ansiógeno de lo efímero. Así el amor, la familia, los hijos cobran enorme importancia dentro de la vorágine de tiempo parcelado y distorsionado en la que nos movemos, aunque, a la vez que las relaciones son más importantes, sean más frágiles a causa de la propia fragilidad del hiperindividualista. El reconocimiento de la identidad en el hiperindividualismo es fundamental y produce la paradoja del hiperreconocimiento, buscar el reconocimiento identitario de características que son de un grupo, nacionales, de orientación sexual, religiosas.
La aceleración, paradójicamente, va acompañada de más autorreflexión y necesidad de afirmación a través de todo tipo de respuestas emocionales. El hiperconsumo, así, es una respuesta emocional más, una forma de afirmarse, una forma de buscar comenzar de nuevo cuando se desea una nueva identidad. Todo esto, según Lipovetsky, no es en sí mismo negativo, es paradójico, es actual, puede hasta producir avances. El hiperindividualista de la hipermodernidad es, por definición, menos proclive al fanatismo, más tolerante, y también su conciencia del dudoso porvenir le permite unirse a todo tipo de causas. Es así más demócrata, a pesar de su inconstancia.